su anestesia, va a hacer su arte, ¿sí? Y el traumatólogo pues también hace el suyo de manera independiente. Entonces parece más un estudio coincidente. Y el transoperatorio, que es la última parte de la diapositiva, ¿qué es lo que significa? Cuando escuchamos la palabra trans, bueno, pues aquí lo puse a manera de broma, pero pues ya sabes, ¿no? Esta palabra trans ahorita se presta para muchas cosas. Entonces hay que trabajar en esto del transdisciplinario. Transdisciplinario quiere decir que la unidad de objetivo, ¿sí? O sea, que el trabajo por un mismo objetivo y darle continuidad en la intención, en el propósito de unir las disciplinas, se pierde esa dimensión geométrica y nos comenzamos a meter, ¿sí? Obviamente de manera guiada y bien documentada, en el trabajo del compañero, a fin de ayudar al paciente. Y comienzan a generar, si se fijan, puse esta diapositiva porque existía un juego en geometría en el que tenías que unir estos 9 puntos con 4 líneas. Y así es prácticamente la vida, si ustedes se dan cuenta, en este ímpetu por tratar de ayudar a los pacientes, porque el fisioterapeuta, hay que recordarlo, es una persona que nosotros, como todos, el ortopedista y el paciente, el mismo paciente, lo hace responsable o lo hace sentir como la última persona resolutiva antes de evitar cualquier cirugía. Entonces, la verdad, su trabajo es grandísimo, la responsabilidad es muy grande. Y pues esta responsabilidad necesita una coordinación. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque es necesario que el fisio y el ortopedista se unan, ¿sí? Y se haga esta fisioterapia transoperatoria por estos 2 motivos: unidad de objetivo y continuidad en la acción, que siga la continuidad en el manejo del paciente y que haya una coordinación. Para definir esto hay que ver qué es y qué no es la fisiotransquirúrgica. La fisiotransquirúrgica no es solamente entrar a ver la cirugía. Este ejercicio ya lo habíamos hecho con médicos rehabilitadores en el Hospital Central en la Ciudad de México. Yo ahorita estoy en la ciudad de Guadalajara y entraban únicamente a ver. También lo habíamos hecho en el Instituto Nacional de Rehabilitación. O sea, es un intento que ya se había realizado. Pero los médicos, fíjate, a pesar de que son doctores, únicamente entran a ver la cirugía, nunca se cambian, nunca se enguantan, nunca se interiorizan en el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, es más, ni se quedan al final de la cirugía. No es una oportunidad de negocio, ¿sí? No se trata de hablar de una cosa nueva para generar revuelo, para llamar la atención, no. Esto es una nueva doctrina, esto es un nuevo puntito en ese diagrama que pusimos de unir los puntos, ¿sí? Es una nueva disciplina. No es una oportunidad para que el fisio opere, no, tampoco, no es la idea, ni que llamar la atención, que se vea manchado por sangre, no es morbo, no es una cuestión para que el morbo venda, claro que no, es una cuestión científica, que se involucre el fisioterapeuta. No, tampoco quiere decir que el médico va a decidir qué tratamiento le va a dar al fisioterapeuta, que me imagino que independiente de los países, lo que nos une es que somos latinos, ¿no? Entonces, como ahorita que podemos estar haciendo cosas muy diferentes, el latino es muy astuto, y nos metemos mucho en el trabajo de los demás. Entonces, lo que puede llegar a ocurrir, o ha ocurrido, o seguramente ustedes han visto, es que el ortopedista ya le manda cuántas sesiones de electroterapia y termoterapia. Eso a nosotros como ortopedistas nunca nos lo enseñan en ningún lado. Pero bueno, se hace. No es tampoco para que el fisioterapeuta indique, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas cirugía, la cirugía va a tardar 40 minutos, te van a hacer tal abordaje. No, simplemente es coordinación. Tampoco es una guerra de poderes, no es una lucha por la verdad. La verdad realmente es una cuestión ya hasta filosófica, ¿no? Simplemente lo que queremos es gente ayudando a gente. No es una moda, no es una cuestión para hacer popularidad, porque también hemos visto ahí ciertas copias, y es justo, sí, pero
pero es injusto porque nosotros no hemos tenido la oportunidad de decirle a los compañeros cómo se hace, ¿sí? Y ellos, en su intento de sacar algo nuevo, comienzan a hacer inventos, y eso no debe ser así. Debemos de decirles que la fisioterapia transquirúrgica, como toda disciplina, ¿sí?, debe de tener objetivos medibles, y si no tiene objetivos medibles, no es una disciplina, es únicamente una moda, no es un movimiento improvisado. Te voy a decir que sí es una responsabilidad compartida, ¿sí? Ahorita voy a dejar hablar a los doctores, y de verdad yo les pedí y les agradezco muchísimo su participación, porque les van a decir qué realmente es, y es la parte medular. Esto es una introducción prácticamente de la plática. Darle su lugar al fisioterapeuta. El fisioterapeuta no es arriba ni abajo ni en medio, no, nada, es unido, junto con el traumatólogo, junto con muchos otros especialistas en las ciencias de la salud. Es darle su lugar al ortopedista, es tener coordinación, enseñanza mutua, generar nuevo conocimiento. Si no generamos nuevo conocimiento y no generamos relaciones, pues esta disciplina es lo que le da fortaleza a esta nueva disciplina. Entonces, como comentaba, unidad de objetivo, tener un mismo objetivo, tener continuidad, o sea, saber el eslabón A, qué hizo el eslabón B y qué va a hacer el eslabón C, que puede regresar al A y que puede regresar a cualquiera de los otros. Y sobre todo, como cualquier disciplina, es para gente honesta, honestidad, trabajo, y bueno, yo creo que la mayoría de las personas que están aquí reunidas saben el porcentaje importante que involucra la fe y la cuestión al manejar este tipo de pacientes, ¿no? Muchos de los pacientes que nosotros vemos acuden al fisioterapeuta buscando un milagro, y les digo lo más chistoso, lo encuentran. Entonces eso es lo que llama la atención de su trabajo, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto, generar nuevos conocimientos y nuevas líneas de investigación, como ya lo pueden ver los que nos siguen en nuestras redes sociales, y también en cualquiera de los medios masivos de comunicación. Están viendo los artículos que se están generando. De hecho, precisamente se está generando un artículo a este respecto, y vamos a ver qué es lo que existe ya de manera muy rápida, qué hay de evidencia científica al respecto. Juntando los términos MESH, que ustedes saben, en PubMed es la principal base de datos de información médica científica a nivel mundial, por lo menos a nivel Latinoamérica. Juntamos los términos teamwork o trabajo en equipo. Esto es lo más similar al trabajo en equipo que encontramos en términos MESH. Y interdisciplinario o transdisciplinario, y lo que observamos es que no existe, no existe esto. Entonces, pues este es un momento, yo creo que los momentos que estamos viviendo son muy importantes, históricos en todos los aspectos, para generar nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, hay que crear, se está creando un lugar para compartir este tipo de conocimiento de la fisio transquirúrgica, este nuevo modelo y la metodología, sobre todo, porque debe de haber, como en toda disciplina, y más ustedes que nosotros sabemos, una técnica adecuada. Entonces, este es el equipo transquirúrgico que trabajamos aquí en la ciudad de Guadalajara, y pues le voy a pedir a los doctores que nos platiquen de su experiencia en esta nueva disciplina. Hola, ¿qué tal? Aquí Ángel Montoya, fisioterapeuta, parte del equipo del Dr. Valadez y del grupo médico que estamos formando. Y más que nada vamos a hablar de la fisioterapia transquirúrgica en ortopedia. Tal cual como el doctor lo mencionó, no es que hay un revuelto en toda la palabra, pero prácticamente lo que queremos dar a entender que la fisioterapia tal cual no es que estemos el fisio ahí poniéndole algún aparato durante la cirugía al paciente en el cual pueda recuperar, o ponerle alguna compresa, o poner algún medio físico en el cual intervengamos directamente en la intervención quirúrgica que está realizando en este caso el ortopedista. Entonces, mi sentimiento como fisioterapeuta antes del transoperatorio, yo creo que a muchos colegas les ha pasado y nos seguirá pasando por mucho tiempo,
más que nada es la incertidumbre. Esta palabra, pues, tenemos mucha incertidumbre como fisioterapeutas, el qué le hicieron al paciente. A la fecha nos siguen llegando pacientes que ni el mismo paciente sabe qué le hicieron, qué técnica, con qué intensidad o los pormenores de los cuales nosotros tenemos que estar enterados, porque prácticamente son complicaciones que, como el doctor lo mencionaba, muchas veces se busca un milagro para la recuperación y no sabemos ni cómo abordarlo o qué sucedió. Entonces, también otra de las cuestiones que nos hemos enfrentado vendría siendo la falta de coordinación entre el médico tratante y el fisioterapeuta. Llegan los pacientes a la clínica con su hojita de qué es lo que tenemos que hacerle, dictaminado por el ortopedista, por el traumatólogo. Entonces, no los conocemos a todos los traumatólogos de nuestros pacientes. Entonces lo que llegamos a hacer es mínimo como algo profesional, es algo personal del equipo, es pedirle al paciente el contacto del doctor para que se entere el traumatólogo que ya llegó su paciente a la clínica, y si yo tengo que saber algún pormenor, habrá médicos que sí me lo digan, y hay médicos que de plano hasta me dejan en visto de, ¿sabes qué? Pues a ver cómo te va con el paciente. Entonces ahí hay una complicación, tanto el tratamiento de qué hacerle, porque cada cirugía tiene su complicación y su, por así decirlo, su grado de dificultad, en la cual muchas veces nosotros no tenemos pues ese acceso, esa información de la cual trabajar y poder dar un mejor tratamiento. Entonces, muchos de los... yo tengo una frase que una muy buena operación con mala coordinación entre fisioterapia, la cirugía fracasa. Y lo contrario, que una muy mala cirugía con buena rehabilitación también llega a fracasar, porque aquí ambas cosas se complementan, la buena cirugía y la buena fisioterapia de todos los pormenores, y es cuando vemos el éxito de nuestros pacientes. Entonces también hay una falta de cooperación y respeto entre ambos profesionales. O sea, estamos viendo al mismo paciente. ¿Por qué uno se trata de desentenderse de ese paciente y echarle toda la responsabilidad al otro cuando el objetivo es el mismo? Que el paciente salga adelante porque ya terminó en una cirugía, que es el último recurso del cual el paciente va a tener para su situación, en dado caso de tener alguna patología, o si ya es un evento traumático que requiera cirugía inmediata, pues obviamente no lo vas a mandar a terapia en esos aspectos. Para eso hay que determinar qué es lo que está sucediendo. Entonces también tenemos un desconocimiento del proceso quirúrgico. Muchas veces antes de todo esto que se ha estado preparando, uno no sabía en realidad todos los procesos quirúrgicos, de los cuales tenemos que tener los pormenores en cuanto a la dosificación de ciertos ejercicios, de movimientos, que sí, que no. Afortunadamente no ha sucedido nada, pero sé que a otros profesionales les ha sucedido que estando con el paciente suceden cosas posquirúrgicas, que la culpa prácticamente es de la última persona que vio al paciente, cuando anteriormente sabía que hay una alta probabilidad de que le pase a esa persona por algo de lo que sucedió en la cirugía, que no estaba en las manos ni del equipo ni de nadie. Entonces también, ¿qué sucede con esa situación? Como fisioterapeutas usamos técnicas desesperadas. ¿A qué se llama eso? Es que por alguna cuestión de la cirugía quedó así y espera el famosísimo milagro de sacar adelante. Entonces el fisio está haciendo un montón de técnicas y un montón de cosas, le pone de todo, y a ver si alguna de esas soluciona la cuestión que sucedió dentro del quirófano. Entonces, una de las cosas de las cuales nos ha ayudado es que dentro del quirófano sabemos lo que está sucediendo, sabemos lo que va a suceder con el paciente, los objetivos y el planteamiento del problema y de la patología. Cosas de las cuales no nos van a pasar y cosas de las cuales nos pueden llegar a pasar, y llevárnosla con mucho cuidado, porque ahora sí la responsabilidad de lo que le pase al paciente es de la última persona que lo está viendo.
Algo que es importante tomar en cuenta dentro de todo esto es que no hay soluciones mágicas ni milagrosas. Lo que se quiere o lo que se pretende y lo que se intenta hacer bajo estas circunstancias es dejar menos circunstancias al azar y favorecer la toma de decisiones oportunas en primer lugar y que sean de mayor precisión para la particularidad del paciente. Realmente en fisioterapia por años recibimos pacientes en donde uno da por hecho que es una cirugía estándar porque has atendido muchas cirugías estándar, pero cada cirugía tiene, como comentan previamente, sus propias dificultades, sus propias particularidades y de hecho cada sujeto tiene sus propias situaciones anatómicas no dependientes ni de la técnica quirúrgica ni del proceso terapéutico, y eso sí que condiciona todo el proceso y las expectativas de objetivos alcanzables tanto por el mismo médico como por el mismo fisioterapeuta, y que le deben de quedar claras al paciente, porque lejos de que haya soluciones milagrosas, existen soluciones más o menos apropiadas a la particularidad de cada paciente, y esto nos ha ayudado a reducir esta tasa de error en toma de decisiones inmediatas después del proceso quirúrgico, e incluso pues en cuestión de horas qué hacer con cada paciente y que le va a ser realmente óptimo y favorecedor a los objetivos de la rehabilitación. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuál es la prioridad del fisioterapeuta. La prioridad última del fisioterapeuta suele ser la misma que la del ortopedista, que el paciente sea funcional y que el paciente sea independiente por los medios que ello implique, y no necesariamente acelerar procesos es sinónimo de mayor tasa de éxito. Entender estos procesos como un continuo, no como hechos aislados, nos ayuda a transmitir eso al paciente y que el paciente asuma también la parte de responsabilidad que le corresponde para que el proceso sea óptimo antes, durante y después de la cirugía, en caso de que se trate de un paciente quirúrgico. Entonces, ya en esta etapa, no solamente intervenimos, actuamos en el trans, sino en todo el proceso, desde el prequirúrgico, desde saber de que nuestro paciente ya llegó al último recurso, que es la cirugía. Entonces, inclusive horas antes de tener ese contacto con el paciente, o inclusive semanas a lo prequirúrgico del tratamiento, preparar al paciente tal cual para llevarlo en óptimas condiciones a cirugía, es recaudación de la información selecta de la cirugía, porque sabemos que hay muchísima información, hay tomos, hay libros de pura cirugía, en el cual lo que queremos es resumir esa información específica de nuestro paciente. ¿Qué es lo que se le va a hacer a nuestro paciente? Ver todas las variables de lo que nuestro paciente puede presentar dentro del quirófano y tenerlo bien claro y bien en cuenta de cómo probablemente pueda responder ese paciente después de la cirugía, después de la intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué sucede cuando ven al fisioterapeuta los pacientes? De por sí los pacientes antes de una cirugía, cuando muchas veces es por primera vez la cirugía y es traumática y es ortopédica, y llega a generar en el paciente mucha ansiedad, lleva a generar mucha incertidumbre, miedo. O sea, los pacientes muchas veces no duermen días antes de la cirugía, tienen toda esas sensaciones, esa ansiedad que tienen porque no saben lo que va a suceder, y toda cirugía es un riesgo. Al final de cuentas, trabajar con medicamentos, anestesia, no sabes cómo el cuerpo va a responder, pero para eso están los profesionales que van a realizar. Entonces el paciente empieza a imaginar todas las posibilidades de lo que va a suceder en la cirugía y tiene otras expectativas. Entonces, ¿qué sucede cuando ven al fisioterapeuta? Antes de su cirugía, ven a la persona que durante muchos meses probablemente lo vaya a estar tratando, no solamente como otros profesionales de que te ven solamente en el quirófano, no te vuelven a ver en su vida, pero nosotros como fisioterapeutas llevamos ese proceso. O sea, el contacto humano con el paciente le da esa seguridad de que te voy a ver a ti
después de la cirugía. Inclusive saliendo, sé que vas a estar ahí y me vas a acompañar y sé que tú eres la persona que me va a ayudar y me va a llevar en ese proceso. Entonces se genera una alianza terapéutica de que ya sabes quién te va a atender. Porque muchas veces, desafortunadamente, pues otros médicos traumatólogos no tienen como esa línea de tratamiento del paciente, del cual operan al paciente y no saben quién los va a atender. Lo dejan a la suerte, tanto del fisioterapeuta, no saben si el fisioterapeuta que los va a atender, si está bien preparado, cómo es como persona, cómo es de calidad humana. Entonces ven al paciente antes de la cirugía, entonces ya por así decirlo, les garantiza que esa persona va a continuar con su proceso y están un poquito más tranquilos, se genera la alianza terapéutica antes de la cirugía. Entonces nosotros trabajamos bajo la ansiedad y en el prequirúrgico le anticipamos al paciente lo probable que pueda llegar a suceder con el manejo del dolor, qué hacer. Hay implantes, hay prótesis de las cuales el paciente debe tener mucho cuidado para evitar alguna complicación en el mismo hospital. Entonces muchas veces se presentan complicaciones postquirúrgicas de los implantes, de las prótesis, de lo que sea, en el cuarto. ¿Y de quién es culpa? Pues es que no le avisaron, simplemente pasan cosas de pasar al paciente de la camilla a la cama, saliendo del quirófano. Entonces se les anticipa al paciente qué es lo que se le tiene que hacer en dado caso del manejo, ¿vale? Entonces, ya para... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Perdón que meta mi cuchara, no quiero interrumpir la plática, Doc. Pero sí algo que para mí me parece importante. Para mí como ortopedista, ¿qué significa que un terapeuta vaya a ver al paciente antes de la cirugía? Ha sido un seguro, un éxito. Porque primero ven que no estamos solos, ¿no? Que realmente es un equipo de especialistas. Segunda, ven el factor de responsabilidad que hay. El tercero, y a mí se me hace muy importante, se quita esa ansiedad. Un paciente te puede perdonar lo que quieras, menos que no le avises qué es lo que le va a pasar. Entonces los fisios, cuando van a ver a mis pacientes, les avisan, mira, van a hacerte esta cirugía, o sea, ya lo conocen, ahorita vas a bajar a quirófano, te van a hacer tal procedimiento, cuando salgas vas a sentir dolor, porque el dolor es una función natural del cuerpo. Pero les ayudan a interpretar ese dolor y cómo lo van a utilizar para mejorar. Esto entra mucho en cómo la incertidumbre del paciente ante lo que sucedió o ante lo que va a suceder en los primeros días condiciona conductas que resultan pues al principio protectivas, pero que si se perpetúan en el tiempo retrasan o limitan el alcance de buenos resultados durante la rehabilitación, y que al final el paciente puede interpretar, pues mi rehabilitación fue mala y la cirugía fue mala porque me duele. Sí. Entonces es súper importante también cómo ayudamos a gestionar y a entender al paciente todas las experiencias que va a ir cursando desde el pre, trans y post quirúrgico inmediato, y el paciente teniendo información, al ser una antena de información no solo del propio cuerpo sino de cómo entiende el mundo, ayuda significativamente a disminuir la experiencia de dolor del paciente. El dolor lo va a ver, pero no lo va a interpretar del mismo modo, y puede jugarnos incluso a favor estas experiencias que el paciente reorganiza o reinterpreta en su día a día para que lleve un proceso óptimo de recuperación funcional al final, y nos ayuda a prescindir a nosotros de ciertas herramientas que en un principio se verían como prioritarias, quizá el uso prolongado de ciertos fármacos o el uso de ciertas intervenciones pues electrofísicas, y orientarnos precisamente en lo que necesita el paciente, mejorar su independencia y capacidades físicas, protegiendo el área quirúrgica y favoreciendo que los propios procesos biológicos ocurran de manera óptima. Esto sucede pues con el tema de dolor. Ayudamos en ese aspecto desde el desde antes de que sienta dolor, se interviene en el dolor. Daniel, a mí me interesaría que le compartieras a las personas, tú como fisio, ¿habías visto antes una prótesis en vivo? No.
¿no? ¿Habías visto un ligamento cruzado ahí No. en vivo? ¿Tú habías hecho una maniobra de Lachman de la que tanto hablan? ¿Sí? Así en vivo y viendo cuántos haces tiene el cruzado anterior, cuál es su origen, cuál es su inserción, si es cierto o no es cierto que tiene una arteria nutricia interna. ¿Ya te lo habías visto? ¿No? Todo es teórico, o sea, Todo es teórico. como en fisioterapia, todo es teórico. Te dan anatomía, pero no te enseñan a manejar cadáveres o ver cómo es la anatomía del cuerpo. Te enseñan imagenología, pero no te enseñan cómo se encuentra la lesión que realmente estás viendo cuando está lesionado, o sea, cuando ya estás dentro. Te enseñan muchas técnicas, pero realmente, o te enseñan algo en la universidad de ortopedia, que realizan esto, que aquello, que esta es la plaquita, pero realmente es muy diferente cómo es dentro del quirófano, la posición, la colocación, todo, como para realmente ver como sanitarios profesionales de la salud. Realmente debemos de conocer cómo se encuentra nuestro cuerpo y si trabajamos con cuerpo debemos de conocerlo en su estado óptimo y en su estado patológico. Cómo se encuentra. No es lo mismo ver esas imágenes en los dibujitos, en los libros, que realmente verlo en vivo y a todo color. Y ahí dimensionas, te das cuenta que muchas veces lo que llega ni cosquillas le hacía la patología con el paciente, ya sea alguna técnica manual o algún medio físico que crees que va a funcionar, cuando realmente la realidad es otra. O sea, de ver como oficio procedimientos en vivo con un paciente. Entonces, en el transoperatorio ya es cuando entras a quirófano, ves, llegas a asistir, te llegan a explicar los pormenores de la cirugía, lo que se está haciendo, lo que se está realizando, pero siempre es estudiado llegar al quirófano de lo que se le va a hacer al paciente. No es llegar y bueno, ayúdame a hacer esto y aquello. No, te dicen la patología, te dan todas las herramientas para que veas el procedimiento quirúrgico y vayas entendiendo, ahora sí, este paso sigue, pero realmente uno no lo hace. Eso lo hace el profesional, el médico traumatólogo, pero tú ya estás enterado de procedimientos quirúrgicos en traumatología, que es buena información. Ahora, también a mí como ortopedista, ellos se convierten en un seguro, se convierten en un verdadero seguro y se convierten pues casi en tus confidentes, porque el traumatólogo, al igual que todo médico, y lo tengo que decir y espero que no se molesten mis compañeros, pero somos soberbios y no hay panadero que hable mal de su pan, ¿no? Entonces, todas sus cirugías siempre son perfectas, complicaciones ninguna, tiempo mínimo, sangrado mínimo. No es cierto, ellos ya lo están viendo, lo están viviendo, me están viendo a mí parir, decimos aquí en México, ¿sí? Batallar a la hora de poner el implante, y ellos están descubriendo realmente cómo es la cirugía, ¿no? Están viendo, ven que muchas veces, a pesar de que tuvimos muchas complicaciones durante el vuelo, le digo yo, porque esto funciona como un vuelo de o un viaje de cualquier carro, llegamos a buen destino. Pero ellos, a la hora de que van a hacer su rehabilitación, ya saben, el doctor cerró bien, cerró mal la cápsula, qué hizo, si le faltó, esta prótesis quedó de tal manera. Entonces ya ellos ya saben cómo van a dar la terapia. Y se previene lo que yo he visto, y ojalá también se enojen, porque de eso se trata, ¿sí? Sí, de eso se trata. El ortopedista es grosero, es soberbio, contra sus compañeros, ¿sí? Le manda al fisioterapeuta para que el fisioterapeuta eche a perder la cirugía y echarle la culpa a él. Entonces, aquí no puede pasar esto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento los doctores van a decir, no es cierto, doc, a usted se le quedó una gasa, yo lo vi, ¿sí? No ha ocurrido, pues. Es un ejemplo, pero tienen las armas, ¿sí? Afortunadamente les digo, o sea, existe unidad de objetivo y continuidad en la atención. Cuidamos, o sea, lo que se busca aquí no es que cada quien haga su chamba, sino que la chamba continúa. Nosotros buscamos la manera de encontrar todos esos baches, todos esas dificultades que hubo y actuar en medida de, sin llegar a fragilizar al paciente o sin llegar a limitar o evitar a toda costa cosas que de otra manera se indicaría no hagas nada, no te muevas, y con las consecuencias que eso implica.
con esto encontramos la manera de cuidar de que la cirugía sea óptima a pesar de las circunstancias de dificultad que hubo durante el proceso. Y desde luego, ya entendiendo de cirugía, ayudar también a tomar decisiones quizá transquirúrgicas con óptica funcional, de cómo la decisión en el quirófano puede condicionar el proceso terapéutico. Y viéndolo a futuro, algo que me gusta decir en los cursos que doy, si todos han visto Avengers o a Doctor Strange, es realmente tomar decisiones considerando todos los futuros posibles para que sean las mejores decisiones para el paciente. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Tenemos que participar en los procesos para intervenir para prevenir las complicaciones, que era lo que comentábamos antes. O sea, sí podemos anticipar que si a nuestro paciente por X o Y razón durante la cirugía, por cuestiones anatómicas, no da para más, pues el estar enterados y que el paciente esté enterado que fue lo mejor que se le hizo en su caso, porque muchas veces llega esa situación que me ha tocado, y ahorita que estoy del otro lado, que antes me llegaban pacientes y yo decía, sin saber, bueno, es que le hicieron mal la cirugía, pero muchas veces también hay cosas que pasan en la cirugía que fue lo mejor que se realizó para que el paciente saliera adelante, para salvaguardar su vida muchas veces. Y que lo mismo va a pasar en rehabilitación. Y lo mismo sucede en rehabilitación. Se hace lo mejor que se puede dadas las circunstancias y consideraciones que se pudieron haber tenido o dificultades. Sí. Muy bien. Entonces, ya procesos quirúrgicos y con variantes en la toma de decisiones posoperatorias. Por ejemplo, aquí estamos mostrando una cirugía que entramos, que es un ya desgaste de cadera, una artrosis secundaria, una necrosis avascular, que no todas las cirugías de prótesis de cadera van a ser como receta de cocina, ábrele, separa, nada. Entonces sí lleva su lineamiento, pero cada paciente tiene su gracia por la cual se toman ciertas decisiones quirúrgicas y posquirúrgicas. Aquí vemos en vivo y en todo color cómo se encuentra la cabeza con ya el desgaste, el famosísimo desgaste, la lámina, se le realizó una acetabuloplastía también. Entonces son cosas que sí hay que tener cuidado para el manejo de estos pacientes. En cambio, en la siguiente diapositiva podemos observar otra prótesis de cadera, pero ahora por una artritis reumatoide. En la misma semana. En la misma semana, pues, se operó. Ajá. Entonces, ahí ya el desgaste es totalmente diferente en cuanto al tamaño de la cabeza, el implante, la prótesis y el manejo. Son pacientes que también sistémicamente están con alguna patología, la cual no les va a permitir bien el manejo y el uso funcional para el posquirúrgico. Entonces ahí lo están viendo, estamos tomando decisiones de qué paciente nos la vamos a llevar con más calma, por así decirlo, y con cuánta carga óptima, porque no es lo mismo pues tener una artritis reumatoide que todas tus articulaciones están afectadas, la calidad de osteoporosis, aparte con osteoporosis, lo que puede llegar a tener. Previo a las cirugías, los pacientes ya con la patología tienen cierto grado de debilidad, de desgaste. Entonces vienen ya cargando con mucha debilidad, muchas disfunciones, y aparte después de la cirugía viene más. Entonces lo que queremos hacer con la fisioterapia es evitar ese desgaste, evitar que se siga debilitando y empezar a actuar lo más pronto posible para mejorar la función sin poner en riesgo la cirugía, obviamente. Para eso ya sabes qué se le hizo, ya sabes con qué intensidad y con qué frecuencia va a ser, ¿vale? Perdónenme y ahorita me metí. Esto es donde yo más he aprendido. Y no por nada entramos en cuadro el doctor Luis y un servidor. Él es bien conocido en las redes sociales como el linfólogo o the lymphologist. Y se los platico de primera mano, en lo personal, porque sé que aquí en las redes sociales estoy leyendo traumatólogos que fueron santificados, ¿verdad? Y los que nunca han pecado.
Entonces, a mí nunca me enseñaron a hacer un vendaje. A mí. ¿Sí? Hasta que el doctor me enseñó. Y los principios del vendaje. Y por qué una venda inelástica. Y ahorita les vamos a enseñar los videos de un ligamento cruzado anterior. Al siguiente día, todos los cruzados que hemos hecho y prótesis con flexiones mayor a 90 grados. Entonces, si eso sirve para mis pacientes, para mí es un seguro, ¿no? No es tanto el operar, sino que ellos me han ayudado a disminuir o el manejar correctamente el edema. Perdón. Gracias, Doc. Algo que se suele utilizar en cirugía de trauma pues es vendaje de Jones, mismo vendaje que inicialmente pues se desarrolló para pues veterinaria, pues ya trasladado al humano, ¿no? Pero algo que viene a sumar, y esto no es de fisioterapia, esto es pues medicina básicamente. Cualquiera que aprenda estos procedimientos y los criterios para utilizarlos lo podría utilizar en cualquier momento que así le convenga con fines vasculares periféricos. Una de las principales limitantes o dificultades a las que nos enfrentamos en fisioterapia después de un procedimiento quirúrgico o proceso de inmovilización es a la famosa capsulitis o al edema y el proceso de inflamación crónica perpetuado por alguna situación vascular periférica. Usualmente se utiliza la famosa Game Ready, que me vale madre decir la marca, pues es una compresión local fría que pues busca hacer las veces de RICE, ¿no? De Rest, Ice, Compression, Elevation. Y eso es algo que quedó ya en el pasado. Algo que necesitamos es algo que nos permita trabajar activamente con el paciente, de ahí que tampoco los movilizadores pasivos continuos los encontramos tan útiles, y disminuya el efecto nocivo del aumento de volumen causado por el edema, el trauma al tejido blando, que limita la participación activa en el paciente. Entonces, usualmente se rentan tanto una Game Ready como un movilizador pasivo continuo de rodilla y se ponen al paciente y se le cobran 1,500, 2,000, 2,500 pesos por día de uso y se sigue utilizando hasta el retiro de puntos. Esto encarece muchísimo la rehabilitación, es muy rentable para los seguros y para quien lo renta, pero hay opciones mucho más económicas, mucho más efectivas y más funcionales, como las que nos podemos echar mano desde terminando la cirugía para que sea óptima o más bien sea menos nocivo el efecto del edema y el proceso inflamatorio ante este tipo de eventos, y rápidamente podemos involucrar al paciente a un fortalecimiento precoz por vía isométrica o por control neuromuscular no afectado por procesos inflamatorios agudos. Bien, entonces la educación y la alianza terapéutica dan el contexto para una recuperación óptima a corto. Siempre hay que hablar de tiempos, corto, mediano y largo plazo. Pues se incentiva la independencia y autocuidado del paciente. Lo que queremos después de la cirugía es que el fisioterapeuta no va a estar atrás del paciente las 24 horas de aquí hasta el retiro de puntos. Entonces tiene que tener una guía, un tratamiento de aquí en lo que se recuperan los tejidos, a que mejore la función de todo el organismo y de todas las otras articulaciones y cositas así, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Qué se ha demostrado? Que la rehabilitación redujo significativamente la tasa de prótesis, infección, costos totales de la rehabilitación, gastos médicos, lo que estábamos hablando de todo esto, y el número de visitas tal cual del especialista. Los pacientes tienen una duda del proceso quirúrgico, van y sacan cita con el traumatólogo porque ya sucedió esto, nadie les explicó qué iba a suceder, qué iba a pasar. Y están ahí el paciente gastando en citas a que les expliquen cosas. Y entonces el paciente ya con toda esta información reduce el costo porque ya sabe lo que va a suceder y es algo normal, es algo, a menos que sea algo extraordinario. Se le explica lo que no es normal. Se le explica lo que no es normal. Muy bien. Entonces ya después de que el paciente está ya posquirúrgico, hacemos nuestra valoración postoperatoria de lo que le habíamos comentado, del trabajo que se va a realizar en casa, ya con todos los pormenores, con toda la información que tenemos, manejo del dolor, la prevención de la rigidez articular, la atrofia muscular, evitar que gradualmente vaya teniendo el paciente en ese proceso de recuperación una caída del estado físico que sucede.
Entonces, mejora también ya estimulación en la consolidación ósea, en dado caso que sea una intervención quirúrgica que tenga que ver con cuestiones óseas, y tal cual se le indica al paciente un apego domiciliario, lo que va a estar realizando en casa, ¿de acuerdo? Obviamente la recuperación funcional mejora la autonomía del paciente y una prevención de recidivas, algo que puede llegar a suceder constantemente. Nosotros, la manera en cómo trabajamos es la última propuesta que se tiene en el manejo de lesiones de los tejidos blandos, que es la de Peace and Love. Ya muchos la conocen, pero esto es algo que obviamente determinamos que sí, que no, pero prácticamente tiene que llevar ejercicio, vascularización, optimismo, la carga, la educación, la compresión, los antiinflamatorios ya por el médico, evitar medicamentos a largo uso, la elevación y la protección de los tejidos, ¿vale? Entonces aquí podemos observar ya lo que realizamos dentro de quirófano. Ese paciente, estoy trabajando ya con él, estar viendo con qué rodilla, cómo la dejaron, de la cual voy a trabajar, estar seguro que realmente así es. Fíjense, aquí el doctor, nuevamente le ponemos play, ese es el doctor que le está hablando, el doctor Daniel, el que hizo el balance ligamentario. Él ya checó transquirúrgicamente si está bien puesta o no esa prótesis. Yo no lo puedo engañar, ¿sí? Podrán surgir cosas porque ya escuché ahorita sus comentarios, pero transquirúrgico, él está totalmente convencido de cómo se Claro, y aquí el paciente a unas 8 horas más o menos después de la cirugía, 12 horas, al día siguiente en la visita, ya después de la prótesis, de pie, caminando y agarrando mayor confianza, porque muchas veces los dejan ahí en cama y no se muevan, no saben cómo moverse y evitar complicaciones. Se lastiman solos, etcétera, ¿vale? Y alargo un poquito ya a 2 meses, 3 semanas de la cirugía de la prótesis de rodilla. Aquí tenemos ya con evidencia de cómo este paciente le está yendo. Ya tenemos una flexión mayor de 90, es más, tiene 120 grados de flexión, una extensión completa, y ya los 2 meses con 3 semanas desde antes, ya una marcha sin asistencia, sin muletas, sin bastón, sin andadera, y ya más funcional el paciente. Cabe recalcar que en el tratamiento de él no trabajamos ningún medio físico, electroestimulación, todo fue el manejo posquirúrgico. Y ahí tenemos otros pacientitos que hemos trabajado con ellos, posquirúrgicos, ligamento cruzado anterior, el manejo de no hay capsulitis, no hay edema. Y rápidamente les voy a poner aquí el videito de cómo llegó la paciente después de la cirugía y del retiro de puntos, con una extensión completa. Y ahorita vamos a adelantarle a que llegue a la flexión. Ahí estamos viendo la flexión llega a 90 grados. Esa es la sesión número 1 en clínica, 3 semanas de evolución, y aquí ya se encuentra a los 2 meses de trabajo, ya trabajando un poquito más con ciertos ejercicios de Tabata, la rodilla derecha de apoyo, etcétera, con ayuda del TRX, ¿vale? Y algo que me gusta mencionar es que si no te gusta algo, cámbialo, no eres un árbol. Así que no hay que quedarnos siempre en algo que no nos guste y dejarlo así. Hay que trabajar para generar algún cambio en la profesión de todos. Doctor, adelante, muchísimas gracias por tan importante ponencia. Agradecimientos también a los colegas fisioterapeutas. Créanme que es una ponencia enriquecedora, porque por ejemplo aquí en Colombia no se ve eso, hacer un modelo interdisciplinario, que nosotros fisioterapeutas podamos preparar al paciente antes de la cirugía, nosotros poder ver la cirugía y después hacer un buen proceso de rehabilitación. Muy bueno, doctor. Hay unas preguntas concretas. Dice aquí, ¿nos podrían por favor dar un ejemplo desde su experiencia en un paciente de cirugía clásica donde solo vieron en un proceso ambulatorio a un paciente en esta modalidad transoperatoria, anatómica o fisiológicamente, que identificaron que les hiciera mejorar la calidad de rehabilitación? La posición final de los implantes es una, las complicaciones neurovasculares son otras,
y sobre todo la toma de decisiones transquirúrgica, porque el médico te puede decir, voy a hacer un ligamento cruzado anterior y ya, pero si al entrar encontró más cosas y tuvo que reparar menisco y solo te llega a ti después con la hoja que dice ligamento cruzado anterior o no hubo más comunicación, pues te vas a cargar muy fácil los meniscos por decisiones que tomes terapéuticas aceleradas o posteriores. No es algo que hagas lo que cambia fisiológicamente al cuerpo. O sea, el cuerpo va a tener su historia natural de la lesión y del procedimiento quirúrgico, pero son las decisiones que tomas o lo que evitas hacer, el estropear o realmente favorecer que los procesos biológicos ocurran de manera óptima en el cuerpo. O sea, no somos curanderos, ni el fisio ni el trauma es curandero. Tanto el trauma como el fisio tratan de favorecer la fisiología propia del cuerpo para que el cuerpo haga lo que sabe, que es curarse, pero guiamos el proceso, lo estamos viendo como un proceso continuo. No es como que, ya salió más rápido el paciente, ni madres, no va a salir más rápido, porque el cuerpo tiene sus tiempos, el cuerpo tiene sus procesos, pero en esos tiempos y en esos procesos, tanto él como nosotros tomamos mejores decisiones antes, durante y después del quirófano. Es eso principalmente, yo creo. Tenemos aquí otra pregunta y es: ¿cuál es el tiempo adecuado u óptimo para aplicar medios físicos y movilizaciones en un paciente posoperatorio directo en las estructuras que pasaron por el proceso quirúrgico? Pues que para empezar, ¿qué proceso quirúrgico? Es muy amplio. Está muy grande esa Sí, pregunta. no, pero mira, ahí te va. Medios físicos, por lo general, nosotros no trabajamos. Solo electro a veces. Mínimo, pero nuestro tratamiento es más basado en la función que algún medio físico, ¿de acuerdo? Entonces aprovechamos todas las ventajas del movimiento, del ejercicio terapéutico, de cosas así, para generar ciertos resultados, ahora sí con los pacientes. Por ejemplo, en el paciente que vieron de una prótesis de rodilla, con él he usado 0 minutos de medios físicos. Siempre ha sido trabajo con la función, ejercicio y apego y educación. Por ejemplo, este paciente vive a 1 hora y media de donde nosotros atendemos, de la clínica, y solamente han tenido 6 sesiones. 6 sesiones en 2 meses. En 6 sesiones en 2 meses para una prótesis de cadera y verlo de rodilla. De rodilla, y verlo caminar de esa manera con la flexión completa, la extensión, es algo que el paciente ha pegado al tratamiento domiciliario, ¿de acuerdo? Mira, muchos mitos se están rompiendo por ambas partes, ¿no? A mí sí, como traumatólogo me dices pues ya ahorita me comienzo a involucrar un poco en sus términos, ¿no? Que el taping, que el cupping y esas cosas. Pues yo sí te las compraba, ¿no? Y es más, hasta te las explicaba. Te decía que el taping funcionaba mediante la propiocepción y viajaba. Lo inventaba, ¿sí me entiendes? Procurando darle una explicación a algo inexplicable, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, durante una artroscopía pusimos un cupping, ¿sí? Que según la teoría o lo que comentan en redes sociales, libera las fascias. O sea, ellos ya se dieron cuenta y pueden ver nuestros videos. Si no, métanse a ver fisioterapia integral, pues que ni siquiera llega, ¿no? Esa succión. Entonces ha sido un aprendizaje por ambas partes, por lo menos de mi parte sí lo ha sido, y muy enriquecedor. Y es más barato. Te voy a decir una frase, ojalá no se molesten, porque aquí todos se molestan, pero es muy caro ser pendejo, ¿no? Y es muy caro o tonto, vamos a usar la palabra tonto para que, no sé cómo se usa en Colombia, pero también es muy caro juntarte con gente tonta, ¿no? Porque si no te juntas con buenos profesionistas, no sacan adelante al paciente. O sea, ponlo en cantidad de dinero. Son 6 sesiones, ¿sí? En 6 sesiones tú ya tienes a un paciente caminando. O sea, la recuperación de esta paciente a mí me sale en $100. Tú platica con los amigos que están en Estados Unidos. Díganos cuánto han gastado en fisioterapia, ¿sí? Después de una cirugía de ustedes o sus familiares. O sea, la fisioterapia ya se convierte en un commodity. Así le denominan. De hecho, hay muchos seguros que no lo incluyen.
como si fuera comprar papel del suavecito, ¿no? De lujo, ¿no? Y no es así, es Una complementario, necesidad. es una necesidad. Échame otra, la más difícil. Vamos. Listo, vamos a buscar por aquí. ¿Cómo hacer cambiar a los doctores que por lo regular mandan a rehabilitación siempre después del retiro de puntos? Magistral ponencia. Eso lo quiero responder yo. Todos. Es que no encontramos la fórmula, pero la verdad es que ningún médico, si le llegas diciendo que con un gancho vas a romper la fascia, que con una aguja vas a hacer que se contraiga mejor la musculatura, o liberar con cupping, lo que sea, ninguno te va a creer y jamás van a tomar en cuenta el valor de lo que puedes aportar funcionalmente. Un médico necesita saber si tú puedes garantizar que la recuperación sea óptima, no garantizar, pero estar seguro de que tomas buenas decisiones, y eso solo se logra teniendo el nivel de conocimiento del mismo médico en tu campo, y que los dos aprendan juntos a tomar decisiones por el paciente. Aquí se necesita disponibilidad del profesional y una muy buena calidad de lo que tú estás diciendo que haces y demostrarlo con hechos. Porque digo, el doc no me dejará mentir, dice que la primera vez que le puso un vendaje a un paciente, dijo, ay, este güey, ¿qué está haciendo? O sea, no, le da risa, pero sí es cierto, porque yo le dije, doc, el vendaje lo vamos a poner así. Dice, no, ¿cómo va a poner el vendaje así? Si no es lo que yo había visto que se tiene que hacer, o lo que sea. Y se demostró con hechos, pero es la vía para que esto que están viendo se pueda reproducir con otros profesionales. Que el trauma y el profesional quieran. A mí me ha permitido conocer, entonces yo ya sé qué pueden hacer ellos que le va a ayudar a mi paciente. Y ellos ya saben qué límites o qué capacidades tengo yo que le pueden ayudar al paciente. Entonces, y no inventamos nada, ¿sí? Simplemente con las herramientas que ya existen, ¿sí? Las aplicamos conociendo las posibilidades y los límites. Ya cuando vemos que pues, o sea, algo no podemos salir adelante, pues también lo reconocemos. No, o involucramos a otro profesional A otro, sí. a que ayude al proceso. O también, fíjense, ahorita ya está pasando esto, nos comienzan a hablar ahora de otras especialidades porque ya están viendo esto. Y la explicación, ya saben aquí, con el mayor respeto y siendo muy delicado en cuanto a las cuestiones profesionales, ¿sí? Dándole su lugar. ¿Sabes qué? Mira, el abordaje era la causa del padecimiento fue este error o fue esto lo que pasó. No te preocupes, lo podemos tratar, lo podemos solucionar y cómo se le vamos a hacer. Y así no queda mal nadie, porque al final del día, si se dan cuenta, o sea, no es Fisio Colombia o Fisioterapia Colombia. La fisioterapia no se inventó en Colombia ni se está inventando en México. Es algo superior a nosotros. La fisioterapia es superior a cualquiera de nosotros como individuos. La ortopedia es superior a mí, ¿sí? Y la medicina es superior a cualquiera de nosotros juntos, ¿no? ¿Alguna otra? Espéramelo, doctor. Espéramelo. Por aquí hay muchas felicitaciones. Piden que compartan la bibliografía, o sea, de dónde se basaron para hacer tan importante ponencia. Bueno, pues es que está desarrollándose la bibliografía que se va a consultar sobre lo que se está haciendo, ¿sabes? Esto es una nueva línea de investigación. Durante la práctica profesional, por ejemplo, y las personas que ya me conocen de años, saben que yo manejo 5 líneas de investigación, que son heridas por proyectil de arma de fuego. No inventé yo los balazos, sino que simplemente estoy aplicando la microcirugía para, en donde no hay, por ejemplo, donde no hay hueso, generar hueso, donde no hay piel, ponerle piel, ¿sí? Esa es una, heridas por proyectil de arma de fuego. La segunda, impresiones 3D. No inventé yo las impresiones 3D, simplemente las aplico y las he aplicado ya en pacientes de trauma de alta energía, muchos del ejército. Medicina basada en evidencias, llevo desde el año 2005 dando
la clase en la escuela de la universidad de mi alma mater, ¿no? La Escuela Médico Militar. Ahorita la fisiotransquirúrgica. Entonces esperen mucha información, ¿sí? Se está generando, ¿sí? El chiste es sumar, ¿sí? Pero para personas que sean capaces, no los que quieran no van a inventarlo. Lo que se observa, si se preguntan como bibliografías, ¿por qué están haciendo esto? Observamos la gran y abrumadora cantidad de artículos, no de reporte de caso, no de ensayo clínico piloto, sino de metaanálisis, revisiones sistemáticas de bastante buena calidad que aproximan la intervención precoz de fisioterapia a las horas siguientes y a los días inmediatos después de una cirugía. De lo que más hay es de cadera y de rodilla. Entonces observamos esto y dijimos, bueno, vamos a transferir esto al quirófano. No hay evidencia científica sobre esto. Basados en todo ello, estamos transfiriendo y ampliando. Se está generando el resultado preliminar de lo que estamos por publicar. Como manera de adelanto, dentro del artículo que estamos sacando, que ahorita ya está en revisión por una revista de investigación, son los principios de la fisiotransquirúrgica, para que ya las personas que comiencen a practicar esta disciplina, ¿verdad? No es una especialidad, no es una ciencia nueva, es una disciplina, sepan bajo qué principios trabajar, ¿sí? Y cómo medir los resultados. Porque no es nada más decir, es muy bueno, no es cierto, ya se acabó. ¿Cuánto? Yo de broma le digo a mis alumnos en la clase, cuando tu novia te dice, te quiero mucho, ¿cuánto? Dímelo en una cantidad para saber si me voy con A o me voy con B, ¿no? Entonces, es la misma situación. Ayuda mucho, ayuda mucho. No, dígame cuánto, doctor. Y es justa la pregunta que hacen los compañeros. Porque recuerden que en fisioterapia no nomás es trabajar bajo un artículo y reproducir el artículo, sino de generar tu trabajo y demostrarlo, lo que se está haciendo, y bajo los resultados ponerlos en evidencia. Entonces, las personas que ya tienen sus artículos hechos es porque ellos no se basaron muchas veces de otros artículos y de otros artículos, sino que ellos empezaron a hacer y ya empezaron la cadenita, vamos, y esperemos que esto sea como la cadenita de tener el artículo y ahora sí empezar a generar y demostrar, que es lo que se está haciendo. Va a costar trabajo, porque digo a todos los amigos de América Latina, estamos escuchando que en Perú, Argentina y demás, somos consumidores de información, pero no somos productores. Nunca se nos ha enseñado, ¿sí?, una actitud ofensiva, que es la que te va a dar la victoria. Los pacientes buscan gente exitosa, ¿sí? Eso nos debe quedar muy claro. Los pacientes buscan gente exitosa. No van a ver si puede, sino van porque tú puedes y porque eres el mejor y no hay otro, no puede ser otro. Y más ahorita los pacientes te buscan, te estoquean, te checan. A mí me checan en el resto, ya vieron mis videos, todas las cirugías están ahí subidas. Entonces todo es muy transparente, todo es muy claro. Los errores también están ahí, nada más tienen que verlos con detenimiento, ¿sí? Y ellos lo conocen y saben cómo rehabilitar a los pacientes bajo esas circunstancias. Danos una última, por favor. Listo, vamos con la última. ¿Qué tipo de rehabilitación necesita un paciente posoperatorio de 1 año y medio con prótesis total de cadera, teniendo en cuenta que el paciente todavía cojea? Bueno, pues es que esa es una de las complicaciones, creo yo, de un mal manejo posquirúrgico. Y no sé por qué cojea, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo no sé si quedó bien el implante del acetábulo. Yo no sé si quedó bien colocado. Yo no sé si hubo una buena rehabilitación o hubo una buena cirugía. La respuesta es, no tengo idea. Porque no sé lo que necesita. Fíjate, te voy a regresar la pregunta y yo se las voy a hacer a ellos.
¿por qué uno de los pacientes que hemos operado nosotros cojearía después de 1 año y medio? Si ustedes lo sacan en 6, 8 sesiones, ¿por qué cojearía? Porque lo hice mal. Porque hice mal algo yo durante la cirugía. Porque está mal hecha la cirugía. El día de ayer, mientras preparábamos esta plática, nos contactó un amigo de Toluca, aquí cerca de la Ciudad de México, ¿sí? Un ligamento cruzado anterior horrible, ¿sí? Con técnica de tenosuspensión, pero una de las ojivas estaba dentro de la articulación. Y se lo mandó al fisio, ¿para qué? Para que lo terminara de tronar, ¿sí? Para que cometiera el error y dijeran, es que el fisio no le hizo bien la rehabilitación. Entonces, esto es una herramienta muy útil. Se tiene que, está mal que yo lo diga, pero así lo tenemos que tomar. No sé cómo, ¿sí? Pero lo que ahorita, 23 de febrero del 2021, estamos platicando, dentro de 5 años, como lo fue la medicina basada en evidencias, como lo ha sido muchas otras disciplinas de la ciencia médica, o ciencias de la salud, va a haber revolucionado, ¿no? No, doctor, solo quedan palabras de agradecimiento por genial ponencia. También agradecido a los fisioterapeutas, para que dejen ustedes ahí las cuentas de Instagram y vayan a seguirlos. Cualquier pregunta que tengan, ahí hay muchas preguntas, pero pues por el tiempo ya vamos a empezar con la segunda ponencia. A ellos se pueden comunicar y cualquier cosa que necesiten, ellos lo van a ayudar. Doctor, muchas gracias. Un saludo desde Colombia. Adiós. Gracias. Ahí les dejo rápido los Instagram. Yo soy Montoya, del Infologist, Dr. Valadez.